investigador y gestor cultural, docente de la Universidad de Antioquia y ha trabajado teoría estética y políticas culturales. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecer la invitación a este evento, agradecer al Centro de Historia, a los amigos aquí presentes, los compañeros que me acompañan en la mesa, Marina, Arnoldo, la presidenta Amantina. Agradable porque entiendo yo que se inicia como un ciclo de conferencias que digamos tienen que ver con temas actuales y para nada apartados de la historia, indudablemente tienen que ver con la historia. Y no me voy a perder ninguno, espero no perder ninguno, porque me parecen muy pertinentes estos escenarios que se hablan constantemente. El municipio carece de estos escenarios realmente. Es que hay muchas cosas que decir y muy pocos escenarios donde decirlo. Y sobre todo con temas pertinentes en el contexto de hoy, este tema que, bueno, aunque en el aviso dice cultura, memoria y ciudadanía, yo para la presentación aquí puse primero memoria, cultura y ciudadanía, aunque dicen que el orden de los factores no altera el resultado. De pronto aquí pensé en un momento dado que estuvo alterado, entonces por eso lo cambié. ¿Por qué el tema? Digamos en primer lugar que es una serie de reflexiones que vengo haciendo sobre el tema desde hace algún tiempo, que quiero compartir con ustedes, pues tampoco tiene una ambición teórica, ni mucho menos una tesis, simplemente son algunos puntos que he venido mirando, que quiero compartir con ustedes. Es la primera vez que lo pongo en escenario, la idea es que siga saliendo, de cara al plan de cultura que vendrá, de cara al contexto que estamos viviendo, como lo dice al final en la convocatoria, ese gran contexto del posconflicto. Un poco la pregunta que me asalta es la relación entre cultura y posconflicto, digamos, es como la primera idea que me surge. Y obviamente tendría que responderle qué es eso del posconflicto. ¿Cuál es la relación de la cultura con el posconflicto? Digamos, me hago esa pregunta como agente cultural que soy, como gestor cultural, y digamos con ese compromiso que tengo de las relaciones sociales vinculadas a la cultura en un mundo que exige hoy reconciliación. Y a propósito de decir esto de la reconciliación, por ahí decía Hegel en algún momento que la historia cada cuanto, después de las guerras, se vuelve perdón y reconciliación. Y creo que estamos viviendo ese momento, después de 67 años más o menos de conflicto que tenemos en este país, entre comillas, ¿no? Porque hay una discusión también si es más o si es menos. De todas maneras, el contexto no solamente colombiano, sino más mundial, está pidiendo reconciliación. Pide reconciliación. Y conocemos pautas históricas en algunos países como Sudáfrica, como Argentina, Chile, Yugoslavia, bueno, qué sé yo, tantos países que han pasado por guerras e inmediatamente, eso contando de todas maneras la Segunda Guerra Mundial en Alemania, que de inmediato se pasa el momento de la necesaria reconciliación, a la necesaria paz. Pero hay algo que está en el centro de esa reconciliación, y es que para que se llegue a ella se requiere el perdón y la restauración. Sí, hay unos pasos previos pero el propósito final es la reconciliación nacional. Eso buscó Sudáfrica y lo logró después de más o menos 34 años de apartheid, con la investidura de presidente que tomó Mandela. Se inicia todo el proceso de reconciliación nacional a partir de un elemento básico que fue el perdón. Y la exigencia para la reconciliación es la memoria. Para reconciliarnos en la memoria.
Pero en el centro de la memoria está el perdón. Y no es posible pensar la memoria sin que el perdón esté allí presente. Por eso voy a comenzar un poco. Voy a comenzar con el concepto de perdón. Para vincularlo inmediatamente al concepto de memoria y de inmediato al concepto de cultura y ciudadanía. Digamos que voy a estar saliendo y entrando de lo uno a lo otro. Para el concepto de perdón, vengo recogiendo el concepto que trabaja Jacques Derrida sobre el perdón hiperbólico. Una figura un poco, voy a dibujarla aquí. Aquí hay matemáticos y gente experta en geometría. Bueno, lo que entiendo de hiperbólico es que aquí tenemos el plano cartesiano. Entonces hay una figura que se pasa así y hay otra que se pasa así. Digamos que es el resultado de hacer unos ejercicios previos de funciones trigonométricas y aparecen dos figuras donde si yo volteo este punto, esta cara A y esta cara B se encuentran por atrás. De alguna manera es como decir que lo hiperbólico es como las dos caras de una misma moneda, más o menos. Más o menos. Desde la definición, eso es de la geometría un poco, desde la definición significativa, digamos una figura geométrica, una figura retórica que habla de una paradoja que es irresoluble. Es como si el perdón fuese irresoluble. Perdonar es un asunto dificultoso, difícil, porque es una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Pues que está compuesta de A y B. Que B no se puede pensar sin A y A no se puede pensar sin B. Entonces, hasta ahora, en la figura jurídica del perdón, solamente vemos una cara, la cara A. Y yo quiero exponer ante ustedes la cara B. ¿En qué consiste entonces la parte hiperbólica del perdón? Que en últimas constituye una ética hiperbólica, la que plantea Derrida. Y hay que mirar la otra cara. Esa otra cara hiperbólica, por definición, lo plantea Derrida, es la de un perdón absoluto. Y el perdón jurídico está vinculado al tema del poder, digamos, es sociológico. El otro perdón, digamos, es absoluto. Lo saca de la relación sociológica, de la relación política y lo pone en un lugar absoluto. Y entonces él lo llama lo imperdonable. Mientras la cara A es lo perdonable, la cara B es lo imperdonable. Y va a decir Derrida, es que uno no perdona lo que es perdonable, uno perdona lo que es justamente imperdonable. Eso es bien importante. Pero fíjate, esa definición nos coloca en el imposible también. Uno perdona lo imperdonable. Va a decir Derrida. Imperdonable no hay nada. Uno perdona lo imperdonable. Es la definición que da Derrida acerca de esta condición hiperbólica del perdón. Digamos que lo perdonable, desde el juicio de Nuremberg, el tribunal de Nuremberg, el Estado de Derecho inaugura lo que es el límite humanidad, ¿no? Se llama, para caracterizar un límite, que es la experiencia humana. Y entonces dice, se puede perdonar siempre y cuando haya una serie de condiciones. ¿Cuáles condiciones? Aquí por el lado del perdón jurídico. Por ejemplo, el derecho y las instituciones dicen
cuando hay una excusa. O sea, la excusa justificaría el acto deplorable, por lo cual llevó a un individuo a un límite humano para cometer ese acto deplorable. Pero hay una excusa. El derecho se para ahí. Es colectivo. Busca el olvido. Pero hay algo muy importante, inaugura al inocente. O sea, el victimario, una vez ha pedido el perdón, además tiene que solicitar el perdón. Tiene que solicitar el perdón. Y cuando lo solicita y es perdonado, se vuelve inocente. Y dice Derrida, pues al final de cuentas la víctima termina es perdonando a un inocente. Inaugura a un inocente. La tesis de Derrida es que además esa concepción de derecho del perdón es una concepción que viene de la tradición judio-cristiana y del Islam, los cuales hacen del culpable un inocente. Digamos, llevado eso a la condición de derecho, se continuaría esa tradición cristiana en ese tipo de perdón. Y digamos, allí tendríamos lo que hoy vivimos en Colombia y el gran debate que hay en el derecho alrededor del perdón de las víctimas con relación, perdón, de los victimarios con relación a las víctimas y la necesidad de que sean perdonados los victimarios para que haya reconciliación. Obviamente previo a una restauración y previo a que intervenga la justicia también. ¿Qué sería entonces lo imperdonable por este lado? ¿Qué sería? Dice Derrida que en lo imperdonable no participa lo colectivo, aunque en el individuo esté ya lo colectivo. Dice, eso imperdonable es muy íntimo, es subjetivo, es singular, pertenece al individuo. El otro es colectivo, es social, es político. Este es individual. Es absoluto. Dice otras cosas un poco extrañas. El culpable y el daño no se olvidan, aquí no se olvida. Porque lo imperdonable, aunque por la vía del derecho se perdone, queda un resquicio que es imborrable. Que es imborrable. Si no se olvida, aunque se perdone la exigencia del derecho, queda un imborrable, una marca. Y ahí ya estamos metidos en la cultura, queda una marca que se vuelve cuerpo, una marca que se relaciona con la existencia humana. Ese imperdonable está más allá de las normas, claro, porque si las normas aquí por el lado del derecho van conduciendo al individuo políticamente hacia la exigencia del perdón, por este lado, como es individual y es subjetivo, de todos modos no se somete a la norma. Ya dijimos que era absoluto. No hay excusa. Aquí no hay excusa. Obvio. Aquí se exige escena de testimonio, mientras en la del derecho no necesariamente. Acuérdense ustedes que los paramilitares, muchos han confesado sin necesidad de que las víctimas estén presentes. En el caso de Sudáfrica, Desmond Tutu, el cura que desarrolló todo el proceso de creo que la Mesa de Reconciliación Nacional allá en Sudáfrica, exigió que se hicieran testimonios públicos. Testimonios públicos. Y aunque eso doliera mucho, tenían que hacerse testimonios públicos. La escena del testimonio abre la herida de nuevo. Pero en esta pauta de lo imperdonable, la herida es necesario que se abra, dice Derrida. Es necesario que esté la herida. Herida que posteriormente, en el tiempo duración, se volverá símbolo. A través de todo, algo que veremos más adelante, el proceso de culturalización de las heridas se simboliza.
Y puede incluso entonces tener una duración simbólica de generación en generación. Por eso hay generaciones de generaciones que no han olvidado lo que pasó, aunque su recuerdo sea distinto de los actos primigenios, no correspondan exactamente a los actos como sucedieron, no importa, la marca está allí, el sentido está allí. Las últimas generaciones saben que pasó algo hace 80, 100, 200 años, muy fuerte en sus vidas y que los marcó hasta ellos, de generación en generación hasta ellos. Esto sería el otro lado de la moneda, ¿no? Este sería el otro lado de la moneda. Bien. Los judíos perdonaron, pero no olvidaron. Pero no olvidaron. Ese no olvido En el tribunal permanece allí. Si es respetado. Desde el punto de vista del derecho, el olvido es necesario. Ahí. Pero eso es una convención, digamos. Pero desde el punto de vista existencial, no se olvida. Eso no lo perdonaron. No se olvida. La marca continúa. Quedan las huellas. Queda la huella. Queda la huella. Bien. Entonces, una cosa es entrar al perdón por la vía del perdón, por lo perdonable. Y otra cosa es entrar al perdón por la vía de lo imperdonable. Los grupos sociales, las personas en su intimidad, la señora que le mataron a su esposo y sus 3 hijos, su esposo fue secuestrado, en su intimidad entra al perdón por el lado imperdonable. Los grupos de víctimas organizados de cara a la reconciliación nacional y a la construcción de Estado-Nación entran por el lado jurídico. Y yo no sé si esta claridad, Pero Sí, humanamente queda ya. humanamente es otra cosa. Claro, queda ahí lo imperdonable. Humanamente, sí, señor. No, Bueno. Es perdonable, pero inolvidable. Y digamos, esta es la paradoja del perdón, ¿no? Esta es la paradoja. Lo imborrable deja su huella, que actúa, y oiga la palabra, como ausencia. Y dígame ustedes si, por ejemplo, el arte, a través de la historia del arte, no ha actuado a partir de la ausencia. Y si la ausencia no es entonces una tragedia. Por eso Derrida va a decir que por el lado de lo imperdonable aparece la tragedia. Y es necesario mantener la tragedia, aunque eso suene horroroso. Por el lado de lo imperdonable la tragedia continúa porque la herida continúa abierta. Solamente que esa tragedia se va a pasar de una tragedia física a una tragedia estética y cultural. Histórica, se vuelve histórica. Se vuelve histórica, pero ¿quién la vuelve histórica y qué proceso la vuelve histórica? Los procesos de generación en generación que se dan a través de la cultura y a través de las celebraciones y de los rituales y de todas las formas de conmemoración que se hagan desde la estética. Se pasaría a una tragedia estética, digamos, si se puede llamar así. De modo pues que desde el punto de vista de la cultura, una demanda frente al tema de la reconciliación nacional es que nos devuelva la tragedia, nuestra tragedia. ¿Por qué? Porque por el otro lado, y eso lo dice Andrea Duisse, por el lado del perdón jurídico, aparecen ceremonias también, aparecen celebraciones, aparecen conmemoraciones, aparece todo tipo de, ¿cómo se llamaría? De catarsis se puede llamar también. Pero Wiesel dice, tengamos cuidado con eso, porque se volvió una industria del arrepentimiento. O sea, también los medios de comunicación, también eso se ha vuelto un mercado de mnemotecnia, diría Wiesel. Pura mnemotecnia. Es decir, puro recuerdo y recuerdo, que además hay mucha plata, porque el Estado le invierte mucha plata a eso. Entonces, todo el mundo se arroja a hacer museos de la memoria. Todo el mundo
esto se arroja entonces a hacer grupos de tolerancia, a hacer mercados de convivencia, es decir, a tratar de armar, por este lado, a tratar de armar en un ambiente donde se requiere la reconciliación nacional, todo el mundo se agarra a armar reconciliaciones por todo lado. Entonces él dice, tengamos cuidado con eso, porque eso también se volvió un mercado no solamente nacional, sino incluso mundial. Hoy en día Europa vive de eso también. Europa vive del mercado de la memoria y casi que todo su patrimonio se alimenta de un turismo que va a mirar de manera a veces vergonzosa y casi escatológica dónde mataron los 25.000 que no los veo, dónde están los muertos. Es decir, Andrea Wiesel nos advierte que también tengamos cuidado con eso, con ese tipo de industria del arrepentimiento, que incluso el mismo maestro, nuestro latinoamericano que acaba de morir, Eduardo Galeano, también tiene un texto que se llama así, La industria del arrepentimiento. Cuidado con esto. Bueno, frente a esa posibilidad que va armando dramas, aquí se arma el drama, pero por este lado está la tragedia. ¿Sí? Lo que hace ese movimiento social y político se va transformando en una industria de la producción del drama todo el tiempo, y melodramas, porque ya hay hasta novelas de televisión. ¿Cierto? Como un mercado protagónico. Entonces por este lado uno va viendo eso. Pero aquí, y dice él, hay que resistir ese melodrama, hay que resistir esa industria del drama, del arrepentimiento, y volcarnos sobre la posibilidad de construir más bien escenario donde la tragedia aparezca como posibilidad estética, como posibilidad de pensamiento también. Vamos a mirarlo más adelante. Bien.